Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Damos gracias por este nuevo día que la misericordia de Dios nos concede. Damos gracias al Espíritu Santo de Dios por estar presente en nuestras vidas. Feliz y bendecido día tengan todas las personas que se conectan en este preciso momento. Bendecimos sus vidas, bendecimos las vidas de sus familiares y bendecimos las vidas de sus seres queridos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo decimos amén, amén y amén. El tema titulado para el día de hoy es la fe y la gracia. Versículo base para este hermoso tema del día de hoy, la fe y la gracia, se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 21. Y dice así la palabra de Dios: a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. La salvación se produce como un don de la gracia de Dios, pero solo puede obtenerse por la respuesta humana de la fe. Para entender ese proceso de la salvación hay que comprender esas dos palabras. La fe salvadora, la fe en Jesucristo, es la única condición que Dios exige para la salvación. La fe no es solo una confesión acerca de Cristo, sino también una actividad que brota del corazón del creyente que procura seguir a Cristo como Señor y Salvador. Podemos ver en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 19, igualmente en el capítulo 16, versículo 24 del mismo Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 23 al 25, el Evangelio de Juan capítulo 10, versículos 4 y versículo 27. Igualmente en el capítulo 12, versículo 26 y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. El concepto del Nuevo Testamento de la fe incluye 4 elementos principales. Tener fe significa creer y confiar firmemente en el Cristo crucificado y resucitado como Señor y Salvador personal, como pueden observar en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17. Abarca el creer de todo corazón, rendir la voluntad y entregar todo el ser a Jesucristo tal y como se revela en el Nuevo Testamento. La fe implica arrepentimiento, es decir, apartarse del pecado con verdadero pesar y volverse a Dios por medio de Cristo. La fe salvadora siempre es una fe de arrepentimiento, como pueden ver en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 37 al 38, y en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 2. La fe incluye la obediencia a Jesucristo y a su palabra como modo de vida inspirado por la fe, la gratitud a Dios y la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es para que obedezca a la fe. Por lo tanto, la fe y la obediencia son inseparables. La fe salvadora que no procura la santificación es ilegítima e inconcebible. La fe incluye
la devoción y el vínculo personal y sincero a Jesucristo, los cuales se expresan en confianza, amor, lealtad y gratitud. La fe en su sentido más elevado no puede diferenciarse bien del amor. Es una actividad personal de sacrificio y de entrega dirigida a nuestro Señor Jesucristo. La fe en Jesucristo como Señor y Salvador es tanto un acto de un momento como una actitud continua que debe aumentar y fortalecerse, como pueden observar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Debido a que se tiene la confianza y la obediencia se convierten en fidelidad y devoción, y la devoción se convierten en una intensa sensación de acercamiento y amor al Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Esa fe en Cristo nos lleva a una nueva relación con Dios y nos exime de su ira. Mediante esa nueva relación morimos al pecado y el Espíritu Santo vive en nosotros. Como dice en Gálatas capítulo 3, versículo 5 y Gálatas capítulo 4, versículo 6. La gracia. En el Antiguo Testamento, Dios se reveló como el Dios de gracia y misericordia, que manifestaba su amor por su pueblo, no porque ellos lo merecían, sino por su propio deseo de ser fiel a las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. La gracia es la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo que reciben los creyentes de parte del Espíritu Santo, quien imparte misericordia, perdón y el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Toda la actividad de la vida cristiana de principio a fin depende de la gracia. Dios da una medida de gracia como don para que puedan creer en el Señor Jesucristo. Dios da gracia a los creyentes para que sean libres del pecado, para producir en ellos tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Don de la gracia de Dios y para que oren, crezcan en Cristo y testifiquen acerca de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios se debe desear y buscar con diligencia. Se recibe la gracia de Dios al estudiar y obedecer las Escrituras, al oír la proclamación del Evangelio, al ayunar, al adorar a Cristo, al permanecer lleno del Espíritu Santo y al participar en la cena del Señor. El creyente puede dejar de alcanzar, recibir en vano, apagar, desechar y abandonar la gracia de Dios. Pueden buscar en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 15, segunda de Corintios capítulo 6 versículo 1, primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, Gálatas capítulo 2 versículo 21 y Gálatas capítulo 5 versículo 4. Esto es referente que el creyente puede dejar de alcanzar, recibir en vano, apagar, desechar y abandonar la gracia de Dios. Esperando que esta hermosa reflexión sea de muchísima bendición para sus vidas. La fe
y la gracia. Como versículo base se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 21, que dice así la palabra de Dios. A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Dios les bendiga grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret, y decimos amén, amén y amén.